quiero decirle que el tema del santuario es uno de los temas más abarcantes de toda la Biblia. El libro de Éxodo, desde el capítulo, el libro de Éxodo tiene 40 capítulos, 25 al 40 dedica única y exclusivamente al santuario. Siendo así, 16 capítulos elaborados donde están estructuradas la hechura, los elementos, cómo se iba a construir, cómo se iba a hacer. Y el libro de Levítico tiene 27 capítulos. Y todos los 27 capítulos lo dedica a las leyes y a los rituales de los sacrificios del santuario. 27. El libro de Números, desde el 1 al 10, tiene allí la dedicación de hablar exactamente del santuario, la ubicación del santuario y la ubicación de las tribus, de sus alrededores, cómo se iba a distribuir, cómo se iba a hacer. Todo está detalladamente. El libro de Deuteronomio dedica 3 capítulos, así que del 12 al 14, 3 capítulos donde ubica toda la estructura de orden, de cómo se iba a manejar el diezmo, cómo se iba a sostener, así que dedica ese tiempo. Y el libro de Hebreos dedica 3 capítulos, también del 8 al 10, donde allí estructura el santuario, que era como sombra de las cosas. Y algunos detalles de esto para que tengamos en cuenta. Si usted suma 16 de Éxodo, 27 de Levítico, 10 de Números, 3 de Deuteronomio y 3 del libro de Hebreos, 59 capítulos. ¡Wow! Estructurados solo para el santuario. Esto debe cobrar un interés para nosotros como estudiosos de la palabra de Dios. Y el libro de Apocalipsis, mañana le voy a dar los datos de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no gasta un capítulo exclusivo para el santuario, sino que estructura algunas facetas que mañana se los voy a decir. Como datos curiosos, me gustan los datos curiosos e importantes y clave, que casi nunca uno como predicador se dedica a esos datos curiosos. Muy bien, vamos a la estructura del enmaderamiento del santuario. En el libro de Éxodo, capítulo 26, del versículo 15 al versículo 30, está todo lo que fue el enmaderamiento, la estructura que le daba forma al lugar santo y al lugar santísimo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, y 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para la esquina del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así serán las otras 2, serán para las
dos esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 basas para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es una de las lecturas del santuario bien interesante. Le dedicamos un tiempo a estudiar esto. Es impresionante que hay algunos detalles aquí. Uno, que la madera era de acacia, una madera que no era originalmente de Israel o de los hebreos, era una madera que era exclusivamente de Egipto. Históricamente es interesante que cómo que Dios iba a usar madera de Egipto para el santuario. Pero eso tiene una trascendencia, tiene un sentido. Y uno, que la madera era durable, era dura, era fina, pero a pesar de que era dura y fina, era fácil para trabajarla. Y se hacían muchas estructuras, embarcaciones, muebles, y tenía algo muy característico esta madera: soportaba la inclemencia del sol, el viento, el aire, el agua, el sol. Todo era una madera muy especial y Dios tuvo en cuenta esa madera. La madera, dice allí, que tenían algunas medidas en las cuales son importantes, vitales, que trascienden. Y algunos detalles de la madera también dice que eran tablas las cuales tenían que no tener torceduras, tenían que estar rectas. Ahora quiero decir que esa madera ejemplificaba la naturaleza humana de Cristo. Así que las tablas tenían también otro detalle interesante, que a pesar de que eran madera, al ser ya acabadas, estructuradas para el servicio, daban la apariencia que eran oro puro, porque estaban revestidas de oro. Y ustedes saben que el oro representa la parte de la deidad de Dios, la estructura de Dios, el núcleo de Dios. Y entonces esto revela lo que es la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Jesús. Allí es interesante ese aspecto. Y vamos a mirar cómo la Biblia nos anuncia el libro de Isaías, en el capítulo 11, el versículo 1. Ha subtitulado Reinado Justo del Mesías. Ok, va a hablar de Cristo. Entonces, allí dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está describiendo la naturaleza, de dónde, las raíces, de dónde viene Jesús, naturaleza humana. Y lo menciona un tronco de donde sacan una madera, donde sacan unas tablas. Y es interesante que eso demuestra la naturaleza humana de Jesús. Y yo creo que esto es muy vital, muy importante. Quiero quizás mencionar algo. En una ocasión me invitaron para Peniel del Sur a predicar allá en la ciudad de Barranquilla, en Soledad. Y era una campaña ministerial
en la que venían muchos pastores, y lo voy a decir con nombre propio, el pastor Misael Durán, era el presidente de ese entonces. En la campaña me hizo una observación que no predicara acerca del santuario, una campaña, porque la gente no iba a entender, que fuera cristocéntrico. Y le dije yo, sí, todo el santuario es cristocéntrico. Así que para honra y gloria de Dios, él tuvo allá en Soledad ese día o esa campaña, él pudo bautizar 2 almas para honra y gloria de Dios. Y él le preguntó a mi hijo, a Darwin, algunos los conocen, que cuántas almas habíamos bautizado. Y para gloria de Dios bautizamos 5 almas con una campaña hablando exclusivamente del santuario, mostrando a Cristo Jesús. La madera nos muestra a Cristo, así que es interesante y muestra a Cristo en la naturaleza 100% humano. Creo que esta base es muy importante porque todo el santuario, no hay nada del santuario que no muestre a Cristo Jesús. Y eso debe cobrar un interés de estudio para cada uno de nosotros, porque también es la experiencia literal de Jesús y es también una experiencia espiritual, es una estructura en la cual tiene que ver con todo lo que Cristo realmente hizo. Toda la vida y la experiencia de Cristo está congelada en toda la estructura del santuario. Así que su naturaleza, no debe quedarnos duda de que su naturaleza es 100% humana y 100% divina. Así que es importante esta parte. Así que las tablas, dice allí que deberían estar derechas. Y quiero decir que la Biblia anuncia algo en cuanto a eso. En el libro de Proverbios, leamos Proverbios, ¿por qué las tablas tenían que estar rectas, derechas, perfectas? No podían tener torceduras de ninguna índole. Esto era algo muy estructurado, muy revelado. Esto eran estructuras elaboradas del cielo. Esta maqueta que se le mostró a Moisés estaba muy detallada. Así que en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 11. Por el camino de la sabiduría te ha encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Eso se está refiriendo a Cristo Jesús. Así que es interesante que la vida y la trascendencia de Cristo fue recta, perfecta. Fue como esas tablas del santuario, esa estructura. Ahora es interesante que las tablas iban colocadas verticales. Y es curioso que esa debe ser la relación, aunque era humana y estaba revestida de oro, Cristo iba a tener una conexión con el Padre, como cada uno de nosotros debemos tener esa conexión. Él es el ejemplo. Ahí mismo en el capítulo 8, no vamos a leer todo el capítulo, pero tengan esa información. El capítulo 8 de Proverbios, del 1 al 36, si ustedes leen cuidadosamente, eso van a encontrar una información. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero es un capítulo impresionante que nos ayuda a entender un poco la rectitud, la forma que Jesús no tuvo torceduras, no tuvo desviaciones, y es importante eso. Quiero hacer referencia en cuanto a la cantidad de madera. Las tablas en particular eran 48 tablas, estaban distribuidas de la siguiente manera: 20 para el sur,
20 para el norte, 20 para el oriente, 20 para el sur, 20 para el norte, 6 para el occidente y 2 en las esquinas del oriente. ¿Sí? Así que esto tiene un orden y es interesante porque esa estructura iba a proteger, iba a blindar la presencia, lo que conocemos como la Shekinah, la presencia de Dios. Así que, y era una protección. Ahora podemos decir, bueno, ¿una protección de qué? Dios no tiene que ser protegido porque Él es protección en sí mismo. Él no necesita que nadie lo proteja. Pero recordemos que Él iba a estar en medio de un pueblo, iba a estar en medio de pecadores, en medio de un pueblo que estaba también rodeado por influencias malignas. Y es curioso porque la Biblia deja de ver qué había en el norte, qué había en el sur, qué había en el occidente y en el oriente. Eran 20 para cada lado. Y las medidas que tenían 10 codos. Un codo equivale a 45 centímetros, que va desde el codo hasta los dedos estirados, y el dedo de medio es el más largo de la mano. Y de ahí hacia atrás medía 45 centímetros. Es importante porque hay Biblias que ahora ya no están diciendo que son de 45. Reina Valera 1930 guarda esa estructura y algunos están diciendo que es de menos, que 38 y algo centímetros. Así no darían algunas, no concordaría con algunas coordenadas que tiene la estructura de los centímetros o de las bases importantes que tienen que ver con codo. O sea, un codo equivale exactamente a 45 centímetros. Así que cada tabla medía 4 metros y medio. Algo curioso, ayer a mí me tocó predicar en Río Negro y me invitaron a almorzar. La hermana, ahí donde nos invitaron a almorzar, nos pusieron un documental de La vida en el cielo, así se titula. Y allí estaban hablando acerca de las medidas de los ángeles, la medida de Adán, la medida de Cristo, sobrepasa la medida aún de los ángeles. Oiga, interesante. Y más o menos decía que por encima de 4 metros. Y la hermana Guay habla en el conflicto de los siglos eso. Y no sé, no me atrevo a asegurar, pero esas medidas se referían a Jesús y tenían esa estructura. Me alcanzo yo en forma personal a imaginar que puede ser la medida de Cristo Jesús en el cielo. ¡Wow! Una cosa increíble. Aunque la hermana White dice que él conservaba o conserva la naturaleza con la que vino aquí a morir. Obvio que transformada después de la muerte, pero con los elementos, podemos ver las heridas de Jesús, podemos mirar toda esa estructura que quedó cicatrices allí. Así que eso es un poco, podemos decir, posiblemente puede ser una especulación mía, discúlpeme, pero me atrevo a creer quizá eso. Así que es interesante mirar ese aspecto. Si suman, son 48 tablas en forma general. En la Biblia, quizás para ir concluyendo aquí, porque la segunda parte la vamos a mirar mañana, en Números capítulo 35, 6 y 7. Esto es un dato interesante. Y
Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas 42 ciudades, daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus tejidos. Interesante. Entonces los levitas, que también representaban los que iban a administrar el santuario, no es casualidad, eso es providencia de Dios. 48 tablas, 48 ciudades. Y esas ciudades eran ciudades de refugio, ciudades donde habían 6 ciudades exclusivamente para refugio de aquellos que también podían pecar voluntaria o involuntariamente y eran perseguidos para matarlo. Cuando llegaban ahí tenían la protección, estaban blindados, nadie podía hacerles daño. Así que eran ciudades de refugio, ciudades donde podía alguien refugiarse en cuanto a la persecución, a los momentos difíciles que podían vivir, sea consciente o inconsciente que habían hecho algo indebido, pero al llegar ahí tenían la protección exactamente del sacerdote. Así que es importante mirar que las tablas también se daba para entender que hacían parte del refugio, el refugio que cada uno de nosotros podemos tener cuando llegamos allí por fe al lugar santo y al lugar santísimo. Allí seremos protegidos, seremos blindados. Solo dependemos de la obra sumo sacerdotal, de la obra sacerdotal de Cristo, y eso tiene una estructura que es impresionante saber. Por eso ir a Cristo es un refugio, ir a Jesús es estar blindado, estar protegido, y nada ni nadie nos puede hacer daño. Bueno, hasta aquí podemos dejar en el día de hoy para de pronto mirar algunos aspectos de comentarios, agregar algo. Mañana vamos a ver detalles, por qué eso al sur, al oriente, qué dice la Biblia en cuanto a esas 48 tablas que estaban al norte, al sur, al occidente y al oriente. ¿Qué había en el oriente para que pudiera estar protegido para la Santa Chequina? Así que esperamos, hermanos, que detalladamente estamos mirando esto. Importante los detalles, importante algunos aspectos que tienen que ver con la vida y la experiencia de Cristo Jesús.